Soy Abel Ercilla, responsable técnico de Ulma Construcción, y estamos en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca. Estamos aquí desde el año 92 y desde entonces hemos realizado varias cubiertas, varios andamios de trabajo, varios accesos y pasarelas peatonales y pasarelas de vehículos. Estamos en Yacimiento Grandolín. Esta fue nuestra primera intervención el año 92, aunque este andamio fue actualizado el año 21. Su función fundamental es soportar la cubierta y dar acceso hasta la zona de trabajo de lo que es la chimenea y todo el frente de trabajo superior. Y estamos en el último andamio sobre el cual hemos intervenido en 2022, que es el llamado andamio del yacimiento penal. Todo este encadenado tiene la función de soportar la cubierta que está sobre él y sirve de punto de apoyo para la pasarela que conecta ambos lados de la trinchera y a su vez está conectado con el andamio adyacente de Grandolín. Estamos en el yacimiento llamado Cueva Fantasma. Esta intervención fue realizada el año 2015 y consta de una cimbra andamio cuya función principal es soportar el peso de toda la cubierta. Adicionalmente, se complementa de un conjunto de pasarelas, plataformas y escaleras de acceso para que los investigadores trabajen con total seguridad y ergonomía.